intercambio de gases. Entendemos entonces que existirían dos vías aéreas, una que solamente permite el flujo, entrada y salida de aire, y otra que está ya originando a las unidades alveolares, los alveolos en este caso, con el fin de que participen en ese intercambio de gases. Entonces, la vía aérea son simplemente ductos o conductos que transportan aire hasta que llegan a las unidades de intercambio gaseoso, los alveolos específicamente hablando. Tipificamos entonces dos zonas, una vía aérea donde hay conducción de aire y otra que, gracias a la presencia de esos sacos alveolares, se llama también vía aérea respiratoria, en donde se da netamente la difusión de los gases, capturando oxígeno y eliminando dióxido de carbono. Esta vía aérea va a ser responsable de brindar una resistencia al flujo de aire, la cual no tiene tanta connotación elástica, aunque a nivel de los alveolos mismos sí existe cierto grado de elasticidad. Recordemos que cada saco alveolar que va a recibir un volumen de aire que viene del medio ambiente se va a distender, vamos a dibujarlo a este lado, a recibir ese mayor volumen de aire. Por tanto, para que lo reciba tiene que tener cierta capacidad elástica. La vía aérea a través de la cual fluyó ese aire, o el volumen de aire en realidad, no tiene tanta propiedad elástica como la tiene el alveolo mismo, pero para que estas propiedades elásticas se mantengan, necesita un tejido conectivo de sostén y, lógicamente, la indemnidad de los elementos celulares que forman parte de la pared alveolar. Importante saber que en esta zona asociada a la vía aérea de conducción, si bien es cierto, ya está asociada al nacimiento de los sacos alveolares, vamos a encontrar bronquiolos que tienen una cantidad de cartílago que puede todavía responder a un influjo local de factores físicos y de producción de algunos componentes humorales. Es decir, la respuesta inmunológica puede influir en relación a la liberación de ciertos mediadores en mantener un tono, es decir, un radio de mayor o menor diámetro en relación a la respuesta que se tenga a la liberación de estos mediadores o, quién sabe, al influjo que el sistema nervioso autónomo tenga sobre ellos, porque también aquí el sistema nervioso simpático y parasimpático tiene influencia y que puede ciertamente hacer que la vía aérea de conducción le sea favorable al flujo de aire o, quién sabe, también entorpecer ese flujo de aire. Una prueba harto conocida que se realiza en los pacientes con el fin de valorar si los volúmenes de aire que logra movilizar en un periodo de tiempo determinado van de la mano con lo que establecemos como normal o no, es la espirometría. La espirometría nos va a permitir valorar si el volumen de aire que logra llegar finalmente a las unidades funcionales es la correcta o no. Y en situación de estrés o de respuesta ante algún factor de injuria, muchas veces tenemos que aumentar el volumen de aire que ingresa a tener contacto con los alveolos para ofertar mayor cantidad de oxígeno. ¿Sí? También existe una respuesta ante el estrés. Lógicamente son volúmenes de reserva que uno pueda tener para salvaguardar una mayor necesidad que en algún momento exista a nivel de la economía. Bueno, el aparato hoy en día ha mejorado mucho, ya no utilizamos este que está dibujado acá, pero que es solamente representativo para valorar los volúmenes de aire. Hoy en día tenemos un sistema de conexiones a través de mangueras, una boquilla que va a ser utilizada por el paciente, que se conectan directamente a una computadora, donde la computadora, gracias a un software especial, va a permitir graficar lo mismo que este aparato, conocido como espirómetro, muy antiguo, nos permitía valorar en los pacientes en quienes queríamos valorar justamente si es que los volúmenes de aire eran los adecuados o no. Justamente para determinar en los ciclos respiratorios o ventilatorios en realidad que habitualmente nosotros realizamos, ¿no? En este momento todos estamos movilizando volumen de aire que permita mantener un equilibrio en la concentración de los gases. Entonces, ese volumen de aire sin situación de estrés ni algo apremiante que nos diga tenemos que introducir un mayor volumen de aire se conoce como volumen tidal. Este volumen tidal que nosotros movilizamos en forma normal, sin estrés, repito, más o menos representa 500 mililitros de volumen de aire. Es un valor ciertamente teórico que se calcula en relación al promedio de la población general, pero que no siempre en relación a nuestra talla, nuestra raza, va a ser la misma. De ahí que ante varones o mujeres, talla alta, talla baja, latino versus americano, europeo, etcétera, etcétera, se tenga que hacer correspondencia de que si va con lo normal o no. Vale decir, un valor que para nosotros sería normal, entre comillas, quizás para un europeo sea un valor bajo. Entonces, hay variaciones que ciertamente hay que ir de la mano en la interpretación que se tenga en relación a la raza. Bueno, ese volumen de aire teórico, repito otra vez, que nosotros ponemos en situación de no estrés, se conoce como volumen tidal y más o menos corresponde a 500 mililitros de volumen de aire, en forma teórica, repito otra vez.
Si a este individuo nosotros le pidiéramos, cualquiera de nosotros que introduzca ahora un mayor volumen de aire, porque sí tenemos esa capacidad, una vez que hemos exhalado un volumen de aire que hemos podido introducir en la vía aérea en algún momento, podemos introducir un volumen de aire importante en cantidad, que supera los 2000 mililitros, mucho más que el volumen tidal. Este volumen que nosotros introducimos ahora hacia los pulmones, al momento de iniciar la fase inspiratoria, se le conoce como volumen de reserva inspiratoria. Voy a escribirlo acá arriba para que se... Perdón. Volumen de reserva inspiratoria. Ese volumen de aire que nosotros logramos introducir se conoce como volumen de reserva inspiratoria. Una vez que lo hemos inspirado, lo atrapamos dentro de los pulmones, que se distribuye en la vía de conducción de los sacos alveolares, y ahora tenemos la capacidad de poder exhalarla en su totalidad. Entonces, cuando exhalamos ese volumen de aire y comenzamos a eliminarlo, eliminamos lo que hemos introducido, eliminamos el volumen tidal y adicionalmente tenemos la capacidad de poder eliminar un volumen adicional conocido como volumen de reserva expiratorio. Si cualquiera de nosotros en este momento ya estableció un ciclo ventilatorio, inspiración, expiración, ya lo hemos terminado, usted puede todavía exhalar un volumen de aire adicional. A ese volumen de aire adicional se le llama volumen de reserva expiratorio. Cuando uno suma el volumen tidal, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, a eso le llama capacidad vital. ¿Cuánto de volumen de aire, en forma voluntaria, y al máximo esfuerzo que nosotros podamos hacer, podemos introducir y eliminar de nuestros pulmones? Es la capacidad vital. Pero existe un volumen de aire que nosotros no podemos eliminar, un volumen de aire que está todavía en buena cantidad posicionado a nivel alveolar. Se conoce como volumen residual. Y es un volumen de aire que estando atrapado en los alveolos, está en los alveolos, está allí justamente, participa en evitar que el alveolo colapse. Porque la tendencia natural del alveolo a ser elástico es a colapsar, a desinflarse, en otras palabras. Cuestión que para nosotros sería muy perjudicial. El alveolo tiene, gracias a la presencia de ese volumen de aire, rico en nitrógeno sobre todo, y también a la presencia del surfactante, un diámetro más o menos constante que facilita que cuando nosotros iniciemos un siguiente ciclo ventilatorio, inspiración en este caso, sea más fácil introducir un volumen de aire. Es como que tuviéramos un globo de carnaval, por ejemplo, que es difícil inflarlo al inicio, sí, es como que estuviéramos inflando un alveolo colapsado. Luego de que hemos inflado algo, ese globo de carnaval, notamos que el globo es algo más complaciente, se deja inflar. Entonces, tenerlo algo inflado facilita que los volúmenes de aire puedan ciertamente ser introducidos con mayor facilidad. Y por retracción elástica simplemente se elimina ese volumen de aire. Entonces es un volumen residual que está atrapado que nosotros no eliminamos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder medir todos los volúmenes, tidal, reserva inspiratorio, reserva respiratorio, y este volumen residual, a eso le vamos a llamar capacidad pulmonar total. ¿Cuánto de volumen de aire, al final de cuentas, un individuo puede retener luego de inspirar la mayor cantidad de aire posible? Y si es que tuviera la posibilidad de eliminarlo en su totalidad. Cuestión que, repito, no es posible porque ese volumen residual se queda todavía formando parte del volumen contenido a nivel de los alveolos. Bien, entonces esa espirometría, esos valores que básicamente uno logra registrar, pueden también ser evaluados y traspolados a curvas de trabajo respiratorio en relación al volumen de aire que finalmente ingresa a nuestros pulmones. Una de estas evaluaciones son las curvas flujo-volumen. Cuando uno habla de flujo, habla de un volumen, puede ser líquido o aire, que fluye a través de un conducto. Lecho vascular en el caso del flujo de sangre, ¿no? En el caso de la vía respiratoria, lógicamente va a ser un volumen de aire. Entonces, ese volumen de aire tiene que ingresar. Entonces, la mitad inferior, en donde hemos visto una curva celeste que se ha desplegado, se refiere a la inspiración. Un volumen de aire que nosotros introducimos a los pulmones. Luego, cuando hemos introducido ese volumen de aire a participar en el intercambio de gases, hemos ofertado oxígeno, estamos sacando dióxido de carbono, tiene que ser eliminado. Noten que la curva que se registra en la parte superior de color verde, que está relacionada a la fase expiratoria, no es igual a la curva que estamos viendo en relación a la fase inspiratoria. Significa, por tanto, de que existiría algún tipo de equilibrio con el tejido circundante a las unidades alveolares que le van a facilitar eliminar un volumen de aire en menor tiempo en relación
a lo que ocurría con la fase inspiratoria. Como que le cuesta introducir un volumen de aire, luego se hace complaciente y fácilmente ingresa, aquí eliminamos rápidamente una buena cantidad de aire en corto tiempo y luego finalmente se va eliminando, ¿no? Eso mediado por la retracción elástica. Entonces, esta curva flujo-volumen, nosotros la vemos mucho en espirometría. Cuando hacemos la prueba, nos manda, la computadora registra una curva teórica en relación a un paciente, entre comillas, normal. ¿Qué es lo que debería este individuo de 1,70 m, de 50 años de edad, de raza mestiza, latino? ¿Cuánto debió ser su curva? Nos mandan esa gráfica, ¿no? Teórica. Y con los resultados de la prueba que el paciente ha hecho, nos dicen cuánto ha hecho el paciente, cuánto debió ser y cuánto ha hecho el paciente. Lo ideal está que ambas curvas, la teórica y la que hizo el paciente, sean muy similares. Pero cuando no guarda similitud y al contrario, hay evidencia de un registro normal, ya para nosotros nos llama la atención. O cuando los volúmenes de aire que debía movilizar, volumen tidal, volumen de reserva respiratoria, inspiratoria, capacidad vital forzada, por ejemplo, también hay un teórico, un predicho, lo que la máquina dice que ese paciente debe hacer. Pero en la parte práctica, el paciente ya enfermo con alguna patología no la realiza. Entonces, para eso nos sirven estas curvas. Esta curva también la vamos a hacer mucho en el soporte ventilatorio artificial que le damos a los pacientes, ¿no? El ventilador mecánico también nos registra curvas que nos ayudan a tomar decisiones. ¿Estamos haciendo bien o no con ofertar un determinado volumen de aire a una presión determinada? Pero eso ya corresponde a la parte clínica. Simplemente saber aquí que cuando uno evalúa la espirometría, a nivel de la computadora se van a registrar algunas curvas. Una de estas es la curva flujo-volumen. Bueno, característica que encontramos acá, un volumen de aire, una cantidad de aire que se va a movilizar en la unidad de tiempo. ¿Cuántos litros de aire movilizamos en la unidad de tiempo, no? En este caso, medido en segundos. Lógicamente, va de la mano con el porcentaje de aire que existe en los pulmones en algún momento en relación al tiempo que transcurrió. Aquí está una curva que hace un paciente, que está en rojo, es la del paciente. Entonces digo, este paciente ha hecho esta curva, ¿será normal o será normal? Bueno, veamos qué nos dice la máquina, ¿no? La computadora. Y la computadora nos registra esta curva de color amarillo. Esto es lo que debió ser el paciente y lo que está en color algo lila es lo que el paciente ha realizado. Entonces uno dice, no, pues esta es una curva diferente, no es lo normal. Esta curva relaciona el volumen versus el tiempo. Es decir, un paciente que ha inspirado un volumen de aire en forma voluntaria, se le pide que inspire la mayor cantidad de aire posible, todos inspiramos la mayor cantidad de volumen de aire posible y se le dice, ahora exhala. Y se le hace exhalar en un periodo más o menos de 6 segundos, mínimo, 6 segundos tiene que exhalar. Todo el aire que introdujo voluntariamente a su máxima capacidad, la tiene ahora que eliminar. Bueno, ese es el volumen teórico en amarillo que nos dice que este paciente debió hacer, pero la curva, la de abajo, es la que ciertamente nos llama la atención. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo la interpreto? Esta curva, volumen-tiempo. Bueno, en general, en el primer segundo, nosotros eliminamos la mayor cantidad de volumen de aire que hemos logrado introducir. En este momento, si nosotros tomamos una gran bocanada de aire en forma voluntaria, es decir, estamos haciendo uso del volumen de reserva inspiratorio, y luego nos dicen, por favor, elimine el volumen de aire que ha introducido a la mayor velocidad posible, soplamos a través de una boquilla, este individuo en el primer segundo elimina la mayor cantidad. Bueno, ese volumen de aire que elimina en el primer segundo se le llama volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, el BF1. Forzado porque se le está pidiendo voluntariamente, bote el aire a la mayor velocidad que puedas. Sopla la boquilla con la mayor fuerza que tengas. Y no paras. No paras por lo menos hasta que llegues a los 6 segundos. Eso lo medimos nosotros en la computadora. Entonces, al primer segundo, el paciente está haciendo el mayor esfuerzo, está ocasionando una presión intratorácica con el fin de eliminar ese volumen de aire. Es forzado, es voluntario. Y pasado casi 6 segundos, prácticamente ese individuo ha eliminado la totalidad del volumen de aire que logró introducir como parte del volumen de reserva inspiratoria. Es decir, le estamos haciendo que elimine toda la capacidad vital forzada que él ha podido en algún momento acumular en sus pulmones. Claramente para nosotros aquí, si esto es lo normal, en esta curva volumen-tiempo, este individuo, el que nos están registrando con la curva de color lila, se aleja un tanto de lo que nosotros diríamos como normal. Y sin que podamos verlo, decimos, bueno, si el teórico es que debió eliminar este volumen de aire al primer segundo, está eliminando menos. ¿Y qué significa que esté eliminando menos? Que algo no le permite eliminar el volumen de aire que ya introdujo.
algo no le está permitiendo eliminarlo. Aún así, él hace esfuerzo, sigue soplando, sigue soplando, sigue sopla, 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 y casi llega a eliminar también la cantidad total de volumen de aire, pero en mayor tiempo. Llega, sí, pero en mayor tiempo. También hace su capacidad vital forzada. Bueno, entonces, este individuo, lógicamente, en la obstrucción, está teniendo problemas para eliminar el volumen de aire. O sea, tiene problemas. El desorden obstructivo, en una espirometría con esta gráfica volumen-tiempo, va a representar para nosotros una normalidad. Estamos por debajo del valor teórico. Así nos viene en la curva. No es que nosotros la tengamos que dibujar. El espirómetro, ya registrado en la computadora, nos va a dar las dos curvas. Simplemente nosotros viendo la curva ya sabemos que ha habido problemas. Lo que nos interesa es calcular los valores. Entonces, en la obstrucción, el volumen expiratorio forzado al primer segundo es menor que el teórico, que el que un individuo normal sin patología de vía aérea debió realizar en algún momento. Lógicamente, ya acá uno dice, pareciera por el F1 que hay problemas para la eliminación de un volumen de aire que podría existir un desorden obstructivo. Bueno, simplemente la curva no nos ayuda. Tenemos que acudir a una relación, a un índice conocido como el índice de Tifenot-Pinelli. ¿Y qué es lo que es este índice? Bueno, valora el BEF1 en relación a la capacidad vital forzada. Es una división prácticamente, es una relación entre los dos. Entonces aquí nos permite evaluar el BEF1 que hizo este paciente teórico con su capacidad vital forzada y lógicamente nos va a dar un valor. Si este valor es menor a 70%, ya hablamos aquí de una cifra que nos permite determinar si es el desorden obstructivo o no, evidentemente soportamos esta sospecha. Si es menos de 70%. Si estoy en 75, 80, 85, 90, excelente. Significa que no hay un desorden obstructivo por la prueba. Pero una prueba normal no necesariamente nos descarta que el paciente tenga un desorden obstructivo. Muchas veces recibimos pacientes que son sintomáticos y la principal molestia que vienen a la consulta son cuadros de tos. O que el familiar o la pareja nos dice, sí, en la noche como que escucho que silba el pecho o que ronca, pero cuando llega a nosotros no encontramos mayor sintomatología. Entonces, en teoría uno dice, bueno, ¿esa vía aérea estará bien o no? Y a veces a ese grupo de individuos tenemos que hacer las pruebas de estimulación. En algún momento en farmacología veíamos cómo manipulando la respuesta parasimpática, aquí haciendo una acotación y un paréntesis, el simpático dilata bronquios. Si dilata bronquios porque relaja músculo liso bronquial, favorece que haya flujo de aire, es cierto. En cambio, el parasimpático, por la liberación de acetilcolina trabajando con receptores muscarínicos, los M2, al contrario, favorece la constricción, favorece la contracción del músculo liso bronquial. Por tanto, cierra los bronquios. Por tanto, limita el flujo de aire. Entonces, si tengo un individuo con sospecha, le puedo hacer un test de estimulación con drogas que remedien a la acetilcolina, por ejemplo, a la metacolina. Y ahí recién se activa esa respuesta normal que me hace evidente, sí, pues este paciente que parecía normal, que no tuviera nada, con la prueba de estimulación, ahora sí me presenta manifestaciones como la curva que estamos notando en este momento. Esto es otra curva importante también, es la curva flujo-volumen, diferente a la anterior, que es volumen-tiempo. En qué tiempo se elimina el volumen de aire que ingresó en forma voluntaria, volumen de reserva inspiratorio? ¿Ya? ¿En qué tiempo? Volumen-tiempo. Esta no, esta evalúa flujo-volumen. También nos da aportes importantes. Es una curva que es muy similar a la primera que vimos hace un momento, en donde vemos que el volumen de aire se favorece el ingreso y luego este volumen tiene que ser eliminado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar aquí? Igual, a un paciente con sospecha se le tienen que hacer las mismas pruebas, pero con algunas consideraciones, valorando flujo. Flujo, repito, es la cantidad de volumen, en este caso de aire, que transcurre por la vía aérea de conducción. Y cuando uno le pide al paciente, ¿sabes qué? Quiero que tomes una bocanada de aire y comiences a exhalar a la mayor velocidad posible, vamos a establecer que va a haber cambios en el flujo. Al inicio alcanza un pico máximo, cuando a usted le dicen, toma aire profundo, lo más que puedas, y ahora se te pide, sopla con la mayor velocidad, con la mayor fuerza, con la mayor presión que puedas, y él sopla fuerte. Al inicio lo hace tan enérgicamente que genera una gran presión, alto flujo. A esto le llaman peak flow, pico flujo, el pico, la velocidad máxima que puede alcanzar. Y luego cuando uno sopla, nota que se va debilitando, se va cansando. Es como que te diga, repite la letra A hasta que te agotes, tú sigues tiempo, y de repente ya te vas agotando, te vas apagando porque ya no tienes que más de volumen de aire estimular a nivel de las cuerdas vocales para que digas la letra A. Lo mismo sucede acá.
Al inicio sí sale muy bien el peak flow, y luego comienza el flujo expiratorio forzado a caer. Ya eliminaste un 25%, eliminaste un 50%, 75%, y ya casi no te quedas con nada ya. El BEF1. Mira que el BEF1 está lejos del peak flow. Cuando tú soplas con fuerza la mayor energía que tengas dentro de tus pulmones, en la caja torácica, empleando todos los músculos necesarios para llenar ese volumen de aire, al primer segundo se elimina casi todo, más del 70% hemos dicho, sí, pero mucho antes, décimas antes, estableciste la mayor presión posible para llenar ese volumen de aire. Ese es el peak flow. Muy bien, ¿qué hace un paciente con desorden obstructivo? Mira la curva que nos presenta aquí, otra vez en rojo. Lógicamente se distancia, se divorcia de la que debió ser en forma teórica. Repito que el espirómetro nos manda la curva inicial. La que está en rojo también nos va a mandar. Esa, nos va a decir, esta es la curva que hizo tu paciente. Pues evidentemente este paciente está manejando o está eliminando un menor volumen de aire del que entró. Entró el mismo volumen, pero elimina menos. Porque tiene un problema en qué? En eliminar el volumen de aire. Tiene un desorden obstructivo. Entonces, esta curva, con un menor tamaño, inclusive cóncava hacia arriba, no recta, como es lo normal, nos establece que aquí sí hay un desorden obstructivo. Sí hay un desorden obstructivo. Entonces, es un paciente, repito otra vez, disculpe que haya avanzado tan rápido, es un paciente que por espirometría maneja menor volumen de aire y elimina un menor volumen de aire porque hay un desorden a nivel de la vía aérea que no se lo va a permitir. Entonces, ese dato para nosotros es muy importante para poder realizar. Muy bien. Vamos avanzando entonces en relación a lo que concierne a las pruebas espirométricas que nos son útiles ciertamente para detectar a aquel paciente que tiene un desorden obstructivo. Pero cuando uno habla de desorden obstructivo, sabe que a su vez va a tener que hacer clínica con la sintomatología que trae el paciente. Y con esto, lógicamente, establecer a cuál de los desórdenes asociados a obstrucción podría estar encalzando este paciente, en donde la espirometría nos está dando interpretación de que el fenómeno sí existe, pero yo tengo que hacer ahora unidad clínica con determinar cuál de los desórdenes que dan desorden obstructivo sería la causa. Y aquí vamos a encontrar tres característicos. Uno es el enfisema, otra es la bronquitis crónica y finalmente el asma bronquial. Bueno, dentro de los desórdenes obstructivos, enfermedades obstructivas, antes abocadas como EPOC, las tres formaban parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así se llamaban las tres. Pero el asma se separó, salió del grupo, porque estos desórdenes en general tenían la connotación de ser irreversibles, es decir, sin cura. Diagnóstico hecho, diagnóstico ya de un daño establecido, donde no podíamos retornar a la histología normal. Y era un desorden que estaba asentado ya en el parénquima pulmonar, comprometiendo la vía aérea, en donde el individuo no tenía chance de recuperarse, solamente de buscar el control de la progresión de la enfermedad. En el asma, lógicamente, había un escenario en el cual los individuos diagnosticados de esta patología, diagnosticados a tiempo, tratados a tiempo, el paciente se adhiere al tratamiento, me hace caso de las indicaciones, viene a sus controles, evita factores medioambientales que estimulan la descompensación, perfecto, el paciente va muy bien, se logra recuperar. La histología de la vía aérea no cambia, pero a veces el paciente no hace caso, lamentablemente por aspecto laboral se sigue exponiendo a factores medioambientales, no recibe la medicación como debería recibir, etcétera, etcétera. Entonces un paciente no adherido a la terapia, en donde la progresión de la enfermedad también se va a comportar tal igual como era el EPOC, es decir, va a llegar a ocasionar un daño en la histología que ya va a ser también irreversible. Es reversible en tanto nosotros hagamos un diagnóstico precoz, temprano del asma y evitemos la progresión de la misma. Características generales en relación a las tres, porque comparten lesión en la vía aérea, sí. En el enfisema, lo que vamos a encontrar es que va a haber una destrucción de los septos que conectan alveolo a alveolo, de las paredes alveolares. Entonces, cuando uno encuentra el parénquima pulmonar, encuentra varios sacos alveolares, todos en convivencia, respetando el espacio uno de otro, lógicamente tejido conectivo, septos que separan una pared de otra, es lo normal. Cuando uno destruye estos septos, lo que va a encontrar es pseudosacos que retienen mayor volumen de aire. Pero cuando uno destruye la pared alveolar, está restando área de intercambio gaseoso. Eso es lo importante que deben recordar. Entonces, encontrar estos sacos ahora más aireados significa que vamos a encontrar mayor volumen de aire atrapado en los pulmones. Eso ocurre en la infección pulmonar.
Entonces los pulmones están sobredistendidos, sobreinflados. En la bronquitis crónica, que es la otra condición asociada al desorden obstructivo, encontramos que el paciente viene aquejando cuadros de tos con expectoración mucosa, a veces blanquecina, a veces amarillenta, otras veces verdosa, que nos hace sospechar que ha habido descompensación, quién sabe por un problema infeccioso, con un proceso inflamatorio que compromete la vía aérea. Generalmente son pacientes que crónicamente están expuestos a un factor medioambiental, a veces arrastran la colonización por bacterias que exacerban el proceso inflamatorio que causa más daño, más estimulación de secreción de moco, y el moco se retiene en la vía aérea y la obstruye. Igual que como hablamos de las ramas de las arterias coronarias, donde un coágulo de sangre en la luz limita el flujo, lo mismo va a ocurrir. Más secreción de moco también va a limitar el flujo. Y finalmente el asma, como claramente dice aquí, una obstrucción reversible, generalmente evidente en pacientes que son hiperrespondedores, pacientes que ante un estímulo que en la mayoría de nosotros no ocasionaría una respuesta exageradamente alta, en ese paciente sí la produce. Lamentablemente, el blanco o la diana de daño aquí va a ser la vía aérea. Y en inmunología, probablemente que revisaremos también un poco en un momento, se va a ver que el llamado o el reclutamiento de células inflamatorias, cuando llega la célula inflamatoria, lo he dicho, lo he comentado varias veces, hay destrucción de tejido. A donde llega la célula inflamatoria va a destruir tejido. Y si afecta al tejido cercano a la vía aérea, lógicamente va a haber una consecuencia. Y esa consecuencia va a ser un daño, y un daño que compromete a los factores celulares, que no solamente van a ser los linfocitos, también vamos a encontrar aspectos a nivel de la membrana basal, también vamos a encontrar células de músculo liso si fue en la vía aérea, vamos a encontrar las células de tejido conectivo. Entonces es importante entender que esta enfermedad va a arrastrar un conglomerado de otros factores celulares que también van a ser parte de la patología. Entonces, en los desórdenes obstructivos lo que clásicamente encontramos es que va a darse una resistencia al flujo aéreo, sobre todo en la fase expiratoria. Y esta resistencia se da por tres mecanismos. Por una afección dentro de la luz de la vía aérea de conducción, en la pared de la vía aérea de conducción o en el tejido circundante. Tejido conectivo, otra vez, sí señor, tejido conectivo que se daña puede comprender también el diámetro de la luz. Aquí, por ejemplo, una vía aérea cuya pared en el lado izquierdo podemos decir que es normal, ¿no? Pero que está comenzando a secretar una mayor cantidad de moco. La luz entonces de la vía aérea se ve reducida porque aquí hay moco acumulado. Entonces, una reducción en el diámetro limita el flujo. Entonces, un menor diámetro de la vía aérea va a ir asociada a limitación del flujo más turbulento. Entonces, lógicamente acá van a haber problemas para poder eliminar un volumen de área y se va a registrar una espirometría tal cual vimos al inicio de la presentación. Otro desorden puede darse porque la pared, todos los contenidos de la pared de la vía aérea van a engrosarse. Y aquí muchas veces encontramos células musculares lisas, las células mucosas, que se van a hipertrofiar, aumentan el número, lógicamente engruesan la pared, y al engrosar la pared también nos reducen el diámetro de la luz de la vía aérea de conducción. Otras veces es el tejido circundante, tejido conectivo, el que va a afectar esto. Recuerden en el enfisema, ¿no? Mayor volumen de aire atrapado, porque ahora son mega alveolos, entre comillas, mega alveolos, más aire comprime la vía aérea. Entonces, esa compresión extrínseca también limita el flujo. Entonces, cada una de estas entidades vamos a ver que va a calzar en cada uno de estos desórdenes. En el primero, la bronquitis crónica, donde el paciente es hipersecretor de moco. La segunda, engrosamiento de la pared, típico del paciente asmático. La tercera, en donde el tejido conectivo de sostén va a ser afectado por destrucción de los septos alveolares, tejido inflamatorio activado ahí, típico del enfisema pulmonar. Entonces, las causas generales del desorden obstructivo irreversible son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, que van a comprometer la vía aérea de conducción, aquella vía que permite llegar a un volumen de aire a nivel de las unidades funcionales en los alveolos, y luego que se ha completado la función, este volumen de aire tiene que salir, pero cuando sale se encuentra con una resistencia incrementada. Aquí, por ejemplo, por engrosamiento de la pared, ¿no? Una reducción de la luz que no va a permitir que el volumen de aire salga, y nos grafica la curva espirométrica que vimos anteriormente. Empecemos por el enfisema pulmonar. Entonces, en el enfisema lo que vamos a encontrar es un aumento de tamaño de los espacios aéreos. Ya no son sacos alveolares normales. ¿Qué ocurre en la porción distal al bronquiolo terminal? ¿Quién es el bronquiolo terminal? Aquel que da origen justamente a los sacos alveolares.
¿Qué ocurre aquí? Se destruyen las paredes. Aquí debió ir la vía aérea, debió transcurrir hasta aquí. Estoy tratando de dibujar una vía aérea de conducción y termina en un saco alveolar. Pero ¿qué notamos? Que toda la vía aérea que tenía los sacos está inflada, está distendida. Y cuando uno hace un corte a ese nivel, encuentra esto, ¿no? Lo que notamos rodeando esto son sacos alveolares normales, pero en la porción central encontramos una dilatación de esos sacos. Han sido destruidas las paredes que separan saco alveolar de otro saco alveolar o alveolo a alveolo, y lógicamente tienen una correspondencia con lo que nosotros llamamos enfisema pulmonar. Entonces, aquí vemos el tejido circundante enrarecido, se están destruyendo los sacos alveolares. Si es que recuerdan un poquito de histología a nivel pulmonar, han visto algunas láminas con cortes de pulmón, ya han visto cómo son los alveolos, diferentes a los que encontramos aquí. Entonces, esto va a llevar a que haya mayor volumen de aire acumulado en el tejido circundante a la vía aérea de conducción. Entonces, el enfisema va a comprometer la vía aérea de conducción por compresión extrínseca. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que como el pulmón ahora va a concentrar mayor volumen de aire, voy a hacer un alveolo gigante, vamos a ver, mayor volumen de aire, este volumen de aire va a afectar también al lecho vascular. Recuerden que hay un vaso que va a buscar un alveolo, pero acá está encontrando un alveolo gigante. Esta mayor acumulación de volumen de aire que sabemos que comprime la vía aérea, más fácil también va a ser que comprime el lecho vascular, las ramas de la arteria pulmonar que están ingresando al pulmón para oxigenar. Entonces, ¿qué va a hacer al momento de comprimirla? Aumento la resistencia. Aumento resistencia vascular pulmonar. ¿Y quién va a ser el comprometido en ese momento? El ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho que manda la pulmonar para ingresar a los pulmones, encuentra que hay un aumento en la resistencia. ¿Y qué le sucede al ventrículo derecho? Bueno, lo que usted está ocasionando es una hipertensión pulmonar, un cor pulmonar. El ventrículo derecho trata de acomodarse a ese aumento de la resistencia, comienza a hipertrofiar sus paredes para compensar. En el tiempo, quién sabe, no le dé, y luego comienzan a aparecer otras manifestaciones propias del cor pulmonar que revisaremos en otro elemento. Pero básicamente saber que el daño no solamente va a darse a nivel pulmonar, sino que en algún momento también puede comprometer al corazón del lado derecho. Esta es nuestra vía aérea de conducción, ya sabemos la tráquea, bronco principal derecho, izquierdo y sus ramificaciones correspondientes. Aquí viene la división referida ya a lo que es la vía aérea de conducción, solamente cartílago. ¿Ya? Vía aérea de conducción no tiene sacos alveolares. Sabemos que ni bien se ocurre la bifurcación de la tráquea, bronco principal derecho-izquierdo, se sigue ramificando y eso da origen a las divisiones bronquiales. Hasta la división 16, hasta la división 16 se conoce como vía aérea de conducción. Son bronquiolos que no participan en la respiración. Cuando hablamos de respiración, estamos hablando de intercambio gaseoso, la respiración externa. Entonces, intercambio de gases. No se da porque hasta esa división no existe ningún saco alveolar unida al bronquiolo de conducción. Muy bien, luego de la división 16, vamos a dejar, luego de la división 16, aquí, de la 17 hasta la 23, que es la última, ya se conoce como zona respiratoria. ¿Por qué? Porque estos bronquiolos ahora van a estar asociados al nacimiento de sacos alveolares. Y desde el momento que usted ve sacos alveolares, sabe que ese alveolo va a participar en el intercambio de gases. Entonces, hay un volumen de aire que ingresa buscando los alveolos, pero hay un volumen de aire que se queda en la vía aérea de conducción, que no participa en intercambio gaseoso. Si regresamos un poquito a nuestro volumen tidal, que nos decíamos, su volumen tidal promedio es de 500 mililitros, ese es un valor teórico, repito, porque para la talla, el sexo, la raza, son valores diferentes, nos dicen que hay un volumen de aire que se queda atrapado acá. Se conoce como volumen de espacio muerto. Son más o menos 150 mililitros. En realidad son 2 mililitros por kilogramo de peso. Y el resto, los 350, se encuentran acá, ¿no? 350 mililitros que sí están participando en el intercambio de gases. Estos son ya las unidades funcionales, son sacos alveolares, todos son sacos alveolares. Aquí en un corte histológico, en microfotografía electrónica en este caso. Aquí los alveolos, importante reconocer los alveolos. ¿Y qué entre ellos? Estos son septos alveolares, estos son los septos, las paredes. Justamente estas paredes son las que van a verse afectadas en el enfisema pulmonar. ¿Ya? Sabemos que acoplado al saco alveolar está el lecho vascular. Ya lo hemos visto, lo comenté hace un instante, que también se van a ver afectados en el escenario del enfisema. Aquí está una vía
aérea de conducción, ¿no? Sistema de conducción, un bronquiolo, no respiratorio si no hay alvéolos, y respiratorio si es que de él nacen sacos alveolares. Pero así se ve la vía aérea de conducción. Acá está el hecho vascular, estos son eritrocitos, entran por capilares, esperando encontrar qué cosa, unidades funcionales, alveolo, que permita capturar el oxígeno y llevarlo hacia el eritrocito. Aquí está un corte histológico, aquí está en la parte superior, vamos a poner mejor puntero. Esto de acá es un bronquiolo respiratorio. ¿Por qué le llama respiratorio? Porque está dando origen a sacos alveolares. Bien, y lo que está aquí son sacos alveolares, tejido conectivo, con los septos correspondientes. Así se debe ver en un corte histológico. Ya sabemos lo de las divisiones. Importante saber que conforme se va ramificando, disminuye el diámetro. Cuando disminuye el diámetro, la resistencia también aumenta. Entonces, cualquier proceso que afecte esta vía aérea de conducción en su última porción, donde el diámetro es menor, lógicamente, por engrosamiento de la pared, por acumulación de moco, por compresión extrínseca, va a afectar la salida del volumen de aire que logró ingresar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el enfisema pulmonar? Regresando otra vez a esta condición patológica. Que los septos alveolares se han destruido, se ha perdido la pared del alveolo. Lógicamente, con la destrucción del septo, y recuerde usted, voy a regresar un poquito a esta gráfica donde vemos, este es un septo alveolar. Pues en el septo alveolar hay un capilar. Hay un capilar que tiene eritrocitos que están esperando relacionarse con el alveolo. Sí, lo vimos hace un instante. Bueno, en el enfisema, esos septos alveolares que tienen capilares cargados de eritrocitos, también son destruidos, también se destruyen. Entonces, afectamos su unidad funcional, alveolo no funcional, y encima no hay vaso sanguíneo que busque, lógicamente, relacionarse con él para oxigenar la sangre. Vamos a afectar en definitiva, la respuesta que podríamos tener nosotros para garantizar que el equilibrio de gases se complete en forma adecuada. Los tipos de daño anátomo-patológicamente hablando son dos: centroacinar y el panacinar. Centroacinar, si el bronquiolo respiratorio, como vimos en una diapo también, era el afectado, o panacinar si eran todos los alveolos. Entonces aquí vemos un escenario de normalidad, un bronquiolo respiratorio, y acá da origen o nacimiento a los alveolos, a los alveolares. ¿Y qué ocurre en el enfisema? En el centro acinar, el nacimiento del bronquiolo respiratorio, este que está señalado acá, es afectado. Ahí se están destruyendo los septos. Y en el panacinar, justamente a la porción donde nacen todos estos alveolos, todos los septos se han destruido y dan origen a una estructura hiperaireada, que es la que va a comprimir también al lecho vascular que intente tener relación con él. Y así lo vemos, ¿no? Como uno a veces compra el algodón de azúcar, más o menos así le debe remediar el enfisema, así se ve, ¿no? Así está el pulmón de estas personas, con un gran daño en el tejido conectivo, producto de la destrucción alveolar que se vaya a dar. Aquí vemos un daño centroacinar a la izquierda y otro panacinar a la derecha, ¿no? Esos huecos que uno ve no son normales. Yo en la vida, directamente haciendo corte voy a ver así los alveolos, no se ven porque son microscópicos, pequeño tamaño. Pero en un individuo afectado de enfisema pulmonar, si uno hace la autopsia y extrae el pulmón, va a notar estos cambios a la vista de todos nosotros. Bien, ¿por qué se produce? ¿Qué induce la aparición de este daño a nivel de las paredes, de los alveolos, de los septos? Bueno, hay factores claramente relacionados a ellas, medioambientales, y otros inherentes al individuo. A veces nosotros tenemos la predisposición para presentar algunas enfermedades. Muchas veces esta predisposición solamente está esperando que algún gatillador ambiental, algún factor medioambiental, se relacione con mi predisposición y gatille una respuesta normal. Propio de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Muchos, quién sabe, tenemos la predisposición ya genética para reaccionar de mala manera, estamos tranquilos, pero en algún momento algún factor medioambiental tuvo contacto con nosotros y a nivel celular gatilló la activación de esa predisposición. En el escenario general, el fumar o el contacto con un medio que está cargado de partículas aéreas ya producto del fuego, por ejemplo, de haber quemado productos orgánicos, como ocurre en nuestra población que trabaja en los campos de cultivo, en las chacras que rodean aquí cerca, Pocoyay, Calana, Calientes, por ejemplo, continuamente uno ve que están quemando, viven allí, inhalan esos humos. Bueno, esos factores se comportan como un daño medioambiental. Localmente, lo que nosotros más vemos son personas que están fumando, ¿no? Y el hábito de fumar,
lógicamente también va a ocasionar un daño, que lo vamos a ver a continuación. A eso se suma la predisposición genética que algunos individuos tienen. Esta suma de un factor medioambiental con una predisposición genética ocasiona estrés oxidativo. Y cuando hablamos de estrés oxidativo, hablamos de radicales libres. Y cuando hablamos de radicales libres, estamos hablando de moléculas que se producen en algún momento en mayor cuantía, que dañan membranas, y dañan membranas de la célula y también membranas a nivel de neuronenas. Favorecen, por tanto, la aparición de apoptosis y envejecimiento precoz. No contentas con esto, también reclutan células inflamatorias, llaman a más células inflamatorias, porque lógicamente muchos de los componentes del tabaco son alergénicos por excelencia, entre comillas, más hablemos de inmunogénicos que alergénico, entonces al ser inmunogénicos son reconocidos como algo extraño. Por tanto, el sistema inmune se activa y es reclutado a intentar controlar el ingreso de esta sustancia que en forma voluntaria muchos de nosotros en algún momento hemos introducido en los pulmones. Bueno, llegan las células inflamatorias, liberan sus mediadores correspondientes, los cuales, repito otra vez, causan daño en el tejido. Muchos de estos productos son enzimas destructoras del tejido conectivo, proteasas. Entonces, son enzimas de degradación, de destrucción de la matriz extracelular, la cual tiene otros componentes más, ácido hialurónico, colágeno, por ejemplo, laminina, fibronectina, etcétera, etcétera. Todas ellas van a ser destruidas y son parte del tejido de sostén, son parte del mantenimiento de la integridad de la arquitectura alveolar que normalmente existe a nivel de nuestros pulmones. Entonces, se favorece un predominio de enzimas destructoras, proteasas, sobre aquellas que bloquean a las proteasas. Una de ellas, que nosotros tenemos, se conoce como alfa-1 antitripsina. Es una proteína que controla la producción de esas proteínas destructoras del tejido conectivo. Pero hay una población menor, felizmente, muy infrecuente en nuestro medio, que tiene deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y como tiene deficiencia, cualquier factor que estimule inflamación, me dio una neumonía, por ejemplo, pongamos un ejemplo simple, mucha inflamación, como no tiene esta enzima de control, ocasiona mayor estrago, mayor daño en ese grupo de pacientes. Al final, la conclusión, la suma de cada uno de ellos, va a ser que a nivel de la pared alveolar va a ocurrir la destrucción. Entonces aquí vemos cómo ingresa el tabaco, diferentes partículas, porque hay muchos componentes asociados al tabaco, solamente el hábito de fumar nos va a ocasionar un daño. Sabemos que a nivel de los alveolos tenemos células inflamatorias, tenemos a los macrófagos alveolares, ¿no? Que engullen las partículas que nosotros hemos inhalado. Y estas partículas activan al macrófago, y el macrófago, lógicamente activado, se comporta también como una célula presentadora de antígenos. Interactúa con sus células vecinas, que son los nemocitos, comienza a reclutar, porque libera algunas citoquinas, que son algunas alarminas también, que comienzan a llamar a los polimorfos nucleares circulantes. Son quimioquinas generalmente, ¿no? Son quimioquinas, son proteínas que produce el macrófago, y el polimorfo nuclear que estaba circulando, él no era residente del alveolo, él no vive en el alveolo que vive en el macrófago, este polimorfo nuclear tiene receptores para las quimioquinas. Entonces, igual, ¿se acuerdan cuando hablamos de que hay una primera señal, un primer mensajero, que puede ser un neurotransmisor, una hormona? Aquí es una quimioquina. Entonces, el polimorfo nuclear reconoce a la quimioquina, reconoce el llamado de emergencia, está llamando. El endotelo también se tiene que activar, porque el endotelo tiene que expresar proteínas de adhesión que hagan que el polimorfo nuclear se detenga, se adhiera y luego migre hacia el lugar en donde el macrófago lo está llamando. Bueno, ya aquí se activó la respuesta inflamatoria. Llega el polimorfo nuclear, lógicamente él viene para ayudar, pero no sabe que su ayuda, quién sabe, va a ser más perjudicial que benéfica, y comienza a degranular todo su contenido. Muchas de ellas, repito, enzimas destructoras. ¿De quién? De tejido conectivo. Entonces, destruyen tejido conectivo, están llegando allí, esa es su labor, su trabajo, porque lógicamente han sido estimuladas por estos inmunógenos presentes en el tabaco, interactúan con los nemocitos, interactúan con la membrana basal, interactúan con el tejido de sostén y favorecen la destrucción. Por otra parte, se suman la sobreproducción de radicales libres por la exposición al tabaco, que hace que la alfa-1 antitripsina, que la mayoría de nosotros tenemos, ahora que hay tabaco, ahora que hay estrés oxidativo, se ve bloqueada, se inactiva. Entonces ya no cumple su trabajo, ya no puede, ¿cómo decirle a los productos del polimorfo nuclear, no me destruyas al tejido, que lo necesito
para poder mantener patente la cantidad de alvéolos necesarios que favorezcan un buen intercambio de gases. ¿Ya? Peor aún si es que hay deficiencia de esta alfa-1 antitripsina. Y así llegamos a presentar la destrucción de los septos alveolares, ¿no? En un patrón centroacinar y en uno más avanzado, panacinar. Lógicamente, en el panacinar son megalveolos, pero no son pues alveolos funcionales como los que uno quería encontrar, porque al no tener septos, tampoco hay capilares, ¿no? No hay capilares que se relacionen como estos de acá para poder coger el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Aquí mucho mejor demostrado, notamos a la izquierda un corte histológico de un pulmón normal. Y a la derecha, un pulmón de un paciente enfisematoso, ¿no? ¿Cómo está enrarecido? Más aire. Se está quedando, en otras palabras, con mayor volumen de aire retenido. ¿Y eso cómo le llamamos? Volumen residual. El paciente enfisematoso, al tener mayor volumen de aire atrapado, que no va a poder salir porque el aire que está acá comprime la vía aérea de conducción, no puede salir el aire, se queda atrapado, mayor volumen residual. Ya lógicamente acá, en un pulmón con daño centrolobular, miren cómo progresa, huecos en el pulmón. Es evidente que este paciente está afectado de un enfisema a nivel pulmonar. Aquí peor todavía, en el panacinar, cómo se ha destruido la mayor cantidad de pulmón, porque, repito otra vez, uno cuando extrae un pulmón no va a ver esto, no estoy en la capacidad de poder visualizar los arcos alveolares, ¿no? Y finalmente llegamos a este daño mayor enrarecimiento. Lógicamente, estos pacientes en algún momento, si tengo menos unidades funcionales, menos capacidad de oxigenar la sangre, peor, menos capacidad de eliminar dióxido de carbono. Y la hipoxemia local ocasiona también a nivel derecho vascular pulmonar vasoconstricción. Encima que está comprimido el vaso, ahora con la vasoconstricción, el pobre ventrículo derecho tiene que hacer más esfuerzo todavía para vencer una resistencia incrementada. No olvidar la repercusión que el enfisema pulmonar puede tener a nivel de nuestro corazón. Y acá, el enfisema, mucho más daño cerca de la pleura, lógicamente, gran destrucción de las paredes de los septos alveolares, ¿no? Bastante destrucción. Un pulmón normal versus un pulmón enfisematoso. Claramente determinada la destrucción de estos septos alveolares. Muy bien. Ahora hablemos algo de la bronquitis crónica. Aquel escenario donde también la vía aérea de conducción se va a ver comprometida, pero no tanto porque el tejido circundante sea el que le está afectando, sino es el interior, la luz de la vía aérea de conducción la que se ha visto comprometida. El escenario común son pacientes que vienen aquejando cuadros de tos húmeda, es decir, mueven secreciones, productiva, expectoran significa, y el criterio clínico para nosotros establece que por lo menos hayan estado así 3 meses consecutivos por 2 años seguidos. Es decir, son pacientes que por lo menos en los 2 últimos años, por lo menos 3 meses en cada año han estado sintomáticos. Entonces, cuando cumple ese criterio clínico, nosotros decimos este paciente muy probablemente tenga una bronquitis crónica. ¿Y a qué se debe? ¿Qué es lo que ocurre en este escenario? Bueno, en la vía aérea de conducción, ya incluso llegando a los bronquiolos respiratorios, existe excesiva producción de moco, que no solamente va a comprometer a las células productoras de moco, vamos a ver que también las células vecinas van a verse afectadas. Aquí simplemente para recordar, es de la vía aérea, bronquiolo todavía vía aérea de conducción, hay músculo liso, miren cómo se dilatan y cómo se broncoconstriñen. Ahí están los cilios funcionales, que tienen una capa de moco añadida que facilita, lógicamente, coger partículas extrañas y poder eliminarlas. Bueno, en la bronquitis crónica, estos cilios se van a enrarecer. La cantidad de moco que le permite la facilidad de poder eliminar sustancias de desecho se va a perder. Y el tejido circundante ya a nivel de la membrana basal también va a ser afectado. Entonces, la característica anatomopatológica que se ve en estos pacientes con bronquitis crónica es la presencia de una hipertrofia de las glándulas productoras de moco. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es que la cantidad de moco va a ser la que va a dominar el escenario, ¿no? Afectando la luz, toda la luz se va a ver comprometida, hipersecreción de moco. Es un estímulo mayor, lo que vemos aquí. Esta producción de moco entonces se va a vertir, se va a vaciar hacia la luz de la vía aérea de conducción. Algunas veces, como dije, no solamente se comprometen estas células de la mucosa respiratoria, también va a haber un compromiso a nivel de la submucosa. ¿Con quiénes? Justamente con aquellas células inflamatorias
que ya reconocíamos, pero que estaban en otro lugar, sino que por alguna condición han sido reclutadas, han sido llamadas a también favorecer una mayor estimulación de mayor secreción de moco. ¿Ya? Ahora, toda célula que es estimulada, que es agredida, busca algún mecanismo de defensa. Aquí vemos un epitelio poliestratificado, ¿cierto? Hacia la izquierda, que es lo que normalmente tenemos la mayoría de nosotros. Pero a la derecha vemos que se ha modificado. Son células con un componente diferente en su distribución y en su morfología al que consideramos como normal. Ya son células metaplásicas. Es decir, ante la injuria cambia también su histología, lo cual lógicamente va a hacer que pierdan. ¿Qué están perdiendo aquí? Noten los cilios, que son protectores. Están presentes en el lado izquierdo, pero aquí claramente sean enrarecidos. Significa, por tanto, que cualquier partícula conteniendo ¿no? algún agente patógeno tiene mayor facilidad de llegar a este lugar anatómico e inducir la aparición de infecciones. ¿Por qué infecciones? Porque el moco es caldo de cultivo, el moco es alimento para las bacterias. Por tanto, muy frecuentemente estos pacientes que están más o menos estables se descompensan cuando algún patógeno ha accedido a este lugar de la vía aérea de conducción. ¿Cuáles son las manifestaciones que en general entonces encontramos en un paciente con EPOC? Ya sabemos parte de la fisiopatología, los aspectos patológicos propios ya de daño a nivel septal, parénquima y de la vía aérea de conducción en uno y otro escenario, pero ¿con qué manifestaciones viene? Bueno, podemos encontrar un pulmón, si lo comparamos, hiperaireado, ¿no? Hacia la derecha sobre todo, vamos a ver la diferencia, en celeste casi siempre trato de dibujar el pulmón. Miren, este pulmón, normalmente se grafica el pulmón derecho, versus el que está aquí. Voy a resaltar lo más significativo para que quede grabado en su memoria. Este es mi diafragma que estoy dibujando, convexo hacia arriba, ¿cierto? Este de acá, en cambio, está aplanado. ¿Y por qué está aplanado? Porque tiene tanto aire ese pulmón atrapado, mayor volumen de aire que aplana al diafragma, lo torna perezoso. Anatómicamente ese diafragma ya no va a ser un esfuerzo cuando, supongamos, este paciente tenga una mayor demanda de que tiene que ventilar más rápido. Ya no que respira 20 por minuto, quiero que respira 24, 26, 30 por minuto. No le va a dar, porque este diafragma ya es disfuncional. No puede generar mayor presión negativa producto de su contracción para introducir mayor volumen de aire. Entonces, en situación de estrés, muchas veces estos pacientes rápidamente se descompensan. Su reserva fisiológica por edad está venida menos. Encima con el enfisema, mucho menos todavía, porque no van a poder garantizarnos que exista un volumen de aire renovado, nuevo, rico en oxígeno, para lógicamente oxigenar adecuadamente la sangre. Una tomografía. En la tomografía el parénquima pulmonar se ve como el que están viendo aquí, de este color algo oscuro. Los puntos blancos y algunas líneas blancas que ven allí son lecho vascular, son vasos sanguíneos. ¿Ya? Nada más. Miren lo que ven acá en el caso del enfisema. Vamos a agrandar un poquito aquí. Lo que vimos en un corte anatomopatológico, ¿no? Algo de parénquima normal todavía enrarecido acá, destruido, pero aquí cerca de la pared mucha mayor destrucción, ¿no? En el lado derecho. Y en el lado izquierdo, prácticamente más del 80% diría yo, miren, está también destruido. Entonces, esa es una señal de un enfisema pulmonar. ¿Y cómo es la mecánica ventilatoria? ¿Cómo está en estos pacientes con bronquitis crónica? Vamos a bajar un poquito de volumen. Bueno, valoramos por espirometría el BF1, capacidad vital forzada, el índice tifenol, volumen expiratorio forzado y el volumen máximo expirado a la mitad del tiempo. Todos están venidos a menos. Menos BF, menos capacidad vital forzada, menos índice de tifenol, menos flujo expiratorio forzado en la unidad de tiempo. Todos están venidos a menos. Lo hemos visto en las curvas, todos están mal. Y la mecánica ventilatoria en relación a la capacidad pulmonar total, volumen residual funcional, volumen residual. Ah, usted me está hablando cuánto volumen de aire tiene atrapado. Bueno, ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo están? Elevados, ¿no? Porque hay mayor volumen de aire en los pulmones, que no puede salir. Está atrapado. Entonces, capacidad pulmonar total, incrementada. Volumen residual funcional, incrementado. Volumen residual en general, incrementado también. Y la circulación pulmonar, bueno, ya lo detallamos, ¿no? Por este compromiso que ocurre acá a nivel de estos alvéolos que lamentablemente han sido afectados, aumenta la presión en el circuito pulmonar. Por tanto, el corazón derecho va a ser afectado porque encuentra una mayor resistencia que tiene que vencer para que el flujo se mantenga. Y la presión de dióxido de carbono, comúnmente en estos pacientes, son retenedores de CO2.
porque CO2 no puede llegar a una zona de intercambio que ciertamente ha sido destruida, entonces nos quedamos con CO2 remanente. Son pacientes por excelencia hipercápnicos, ¿no? Y se adaptan a esa hipercapnia. Poco a poco van, a través de otros mecanismos buffer, sobre todo a nivel renal, tratando de compensar la acumulación de dióxido de carbono, y su pH se acerca mucho al promedio de 7,40. Así los encontramos habitualmente. pH casi normal, pero con CO2 elevado, 50, 60, 70 CO2. Uno se preocupa cuando ve esos valores, pero inmediatamente tiene que hacer integridad viendo cómo está el pH. Si el pH está cerca de 7,40, tranquilos, ya sabemos que es una patología crónica. Pero si el pH está en 7,20 con ese CO2, yo digo, no, a pesar de que es crónico, el pH te dice que se ha descompensado. Algunas palabras de asma bronquial en relación al tercer proceso que fue separado del EPOC, porque justamente el asma, en especial en las etapas tempranas de la misma, todavía puede tener una buena respuesta. O sea, tiene cierto criterio de reversibilidad. Esta es una vía aérea, si uno la ve directamente, se preocupa, dice, esto no es lo normal, porque esta vía aérea claramente no me grafica nada de luz, no hay luz, hay moco, típico de la bronquitis crónica. Hay engrosamiento de la pared, también típico de la bronquitis crónica. Y veo en morado varios puntitos morados, ¿no? Ya, antes de los morados, miren esta capa de músculo liso, súper hipertrofiado también, mayor cantidad de células musculares lisas. Los puntitos morados son células inflamatorias que están siendo reclutadas hacia la vía aérea. Cuando cambia la histología de un tejido, de un órgano en particular, a eso nosotros le llamamos remodelado. Remodelado. ¿Ya? Hemos visto en corazón, lo vamos a reforzar cuando hagamos fisiopatología cardíaca, que el remodelado hace referencia a un cambio en los actores. Y generalmente uno de los actores nuevos que se mete aquí es el fibroblasto. Pero en este escenario llegan células inflamatorias que liberan su contenido, afectan a las células residentes, modifican su comportamiento, a veces para que se multipliquen en forma desorganizada, descontrolada, y terminen de comprometer a quién, a la vía aérea. Ya casi no hay vía aérea por donde fluye el aire, no puede, pues porque este paciente está francamente descompensado. Esto en el asma ya tardía, ¿no? En aquel paciente que no se adhirió al tratamiento, le recomendamos que reciba este tratamiento, que evite estos factores de exposición, etcétera, etcétera. El paciente nulo, nula respuesta, mala relación médico-paciente. A veces nos encontramos con ese grupo de personas que ciertamente nos complican el trabajo para tratar de evitar la evolución a un escenario que para nosotros sería ciertamente desfavorable. Bien, vamos a ver parte de algunos procesos asociados a asma bronquial en relación a una hiperrespuesta. Un paréntesis aquí, el asma bronquial tiene varios escenarios patológicos que llevan a su presentación. Aquí vamos a hablar de uno de los más frecuentes, pero no es el único. Bueno, aquí se hace referencia a algo, a un fenómeno de sensibilización. Nosotros siempre estamos en contacto con diferentes sustancias ajenas a nuestra economía, las cuales pueden ingresar y ciertamente mi sistema inmune se encarga de eliminarla, sale fuera. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Cuando ingresa una sustancia extraña, muchas de ellas tienen una parte que es muy, de decirlo de alguna manera, estimuladora del sistema inmune. ¿Ya? Puede activar una respuesta inmunológica con producción de una inmunidad ciertamente más específica. A eso la llamamos alergeno. Bueno, este alergeno, como cualquier sustancia extraña, es reconocida por una célula inflamatoria, que en este caso se conoce como célula presentadora de antígenos, ¿no? Que es una de las células residentes que están en toda la economía. Simplemente están esperando interactuar con algún componente. Las células presentadoras de antígenos, unas son las células dendríticas, otras son los macrófagos y el tercero son los linfocitos B. No lo olviden, son tres células presentadoras de antígenos que nosotros tenemos. Macrófago, célula dendrítica, quien sabe la más característica, y los linfocitos B. Imaginemos que es una célula dendrítica, ¿no? O un macrófago que por ahí a nivel alveolar cogió algún componente alergénico, ¿no? Entonces, inmediatamente cambia su comportamiento a presentar parte de este alergeno como una sustancia que la identifica, que va a hacer que el sistema inmune diga, ¿sabes qué? Esta sustancia, este patógeno que ha ingresado, tiene esta particularidad, que solamente la tiene él. Pues inmediatamente esta célula dendrítica, lo que hace en forma general es meterse con los linfáticos y llegar a un componente ganglionar, donde residen muchos linfocitos. Bueno, vamos a eliminar eso, simplemente saber que la célula presentadora de antígenos
esta de acá nos dicen que es un macrófago alveolar, perfecto, encuentra a un linfocito T. Por inmunología sabemos que los linfocitos T, luego de maturar a nivel del timo, todavía no salen a la circulación porque tienen que generar tolerancia, es decir, oye, el linfocito T, tú tienes que saber que yo tengo células propias a las cuales no tienes que atacar, tú solamente te tienes que especializar en reconocer algún componente que es ajeno a nosotros, con el cual tú tienes que interactuar, reconocerlo y buscar su destrucción o eliminación de la economía. Bueno, estos linfocitos T ya están predestinados a reconocer a un componente alergénico. Hay varios linfocitos T que reconocen diferentes alergénicos, ¿no? Y él busca siempre dónde estará, como en la vida sentimental nos ocurre, ¿no? ¿Dónde estará mi media naranja? ¿Quién será mi media naranja? ¿Será él? ¿Será otro? Comienzas a buscar, pero ninguno calza, ninguno es. Parece que no lo tengo. Y si no lo tienes, bueno, terminas tu vida, mueres, te vas. Lo mismo ocurre con el linfocito T. Si no encuentra a su determinante antigénico con el cual interactuar, se muere. Pero la médula sigue, perdón, a nivel de la médula sí, se comienzan a liberar también algunos otros linfocitos que tengan el mismo potencial y siguen buscando, hasta que en un momento un macrófago le presentó a su pareja ideal. Se la presenta y este linfocito T, conocido como TH0, cambia su comportamiento. Algo a nivel nuclear activa la liberación de algunas citoquinas que inducen la maduración hacia una variante. Acá vamos a ver que va a cambiar su comportamiento hacia una estirpe o variante TH2. Cuando un linfocito T virgen reconoce a su determinante antigénico, puede transformarse en otros linfocitos hijos que tienen diferente comportamiento. El comportamiento puede ser para aumentar la inflamación o para restablecer una respuesta controlada, medida, sopesada, etcétera, etcétera. O para actuar con otros componentes celulares más. A eso le llamamos variantes, ¿ya? El más reconocido son las variantes TH1, TH2, pero vamos a ver que existen otros linfocitos T, lo van a ver en inmuno. Aquí simplemente me interesa saber que en el paciente hipersensible, expuesto a un alergeno cualquiera, se ha estimulado el linfocito T virgen, por eso es TH0, y este ha cambiado su comportamiento a una variante TH2. ¿Qué significa que este linfocito T cambie su comportamiento a una respuesta TH2? Que va a comenzar a producir citoquinas que tienen alto poder inflamatorio. Una respuesta TH2 es netamente inflamatoria. Es como un SIRS, hiperinflamación, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Y como toda hiperrespuesta con gran cantidad de citoquinas, que están mencionadas aquí, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, factor estimulante de colonias de granulocitos, es decir, en la médula, va a decir, médula comienza a liberarme más granulocito. ¿Por qué le interesará el granulocito? Dirá uno, bueno, sigamos, ¿qué le ocurre a este TH2? Este TH2 no trabaja solo. Busca el linfocito B, que es su compañero, y gracias a estas citoquinas induce que este linfocito B se convierta en una célula plasmática. Y una célula plasmática para ustedes es una fábrica de anticuerpos, de inmunoglobulinas. Entonces, ha hecho que el linfocito B se convierta en una célula plasmática productora de anticuerpos. ¿Y qué anticuerpo produce característicamente en ese individuo hipersensible? Inmunoglobulina E. Muy bien, esta inmunoglobulina E, que tiene una fracción de unión al alergeno, tiene otra fracción, conocida como FC, de unión a la membrana. ¿A la membrana de quién? De células inflamatorias. ¿De quién? Una residente en la economía se conoce como célula mast o mastocito. El mastocito tiene en su membrana un sitio de unión especial para este anticuerpo, para la inmunoglobulina E. ¿Qué particularidad tiene el mastocito? En su interior tiene alta cantidad de gránulos, que tienen alta cantidad a su vez de sustancias vasoactivas, de estimuladoras de inflamación, pero están guardaditas, esperando que, bueno, como ya tiene el anticuerpo y este anticuerpo en su fracción FAB, ya sabe que esta porción le va a permitir reconocer a este alergeno. ¿Qué está esperando el mastocito? Que este alergeno vuelva a entrar. Cuando vuelve a entrar el alergeno y ocurre la unión del alergeno con el anticuerpo IgE, inmediatamente el granulocito se degranula, libera todo su contenido. ¿Y qué es lo que tienen estos gránulos? Histamina, factor activador de plaquetas, factor de crecimiento derivado de plaquetas, bradiquinina, triptasas, la histamina también, la serotonina, otro más. Entonces, estos productos localmente comienzan a inflamar al tejido.
son productos que también reclutan células inflamatorias. Decíamos hace un instante que también promueve la liberación del factor estimulante colonia de granulocitos. ¿Quiénes son los otros granulocitos? El basófilo. ¿Por qué le llamas así? Porque tiene gránulos de color azul. El otro es el eosinófilo. También tiene gránulos de un color ligeramente rojo, por eso se llama eosinófilo. Muy bien, mira, mastocito, basófilo, eosinófilo. Todos granulocitos, todos con sustancias vasoactivas. Cuando llegan al tejido, o cuando ha sido, lógicamente, el alergeno lo volví a inhalar, a veces es una colonia, un aroma, un perfume, el heno, talco, etcétera, etcétera, lo inhalé, ya ingresó a la vía respiratoria, estas células llegan, se degranulan, van a hacer que la vía aérea, cuya histología es la que estoy aquí señalando, cambia la vía aérea. Precozmente se comienza a hipersecretar moco. Las células musculares lisas se comienzan a activar, se comienzan a hipertrofiar, al igual que las células mucosas. Pasa el tiempo, mayor reclutamiento de células inflamatorias, mayor engrosamiento de la pared, mayor distorsión de las células musculares lisas. Pasa el tiempo, mayor distorsión. Significa entonces que conforme pasa el tiempo, de ese paciente asmático a quien yo hice el diagnóstico, vino con síntomas, le hice la espirometría, se hizo un patrón obstructivo, es asmático, le damos el tratamiento, el paciente no quiere, no se adhiere, no recibe, no concibe la necesidad de recibir ese tratamiento, progresa. Hasta aquí todavía es reversible. Todavía podemos recuperar a la vía aérea al escenario de normalidad. Pero cuando ya ocurre cambios mayores, es decir, remodelado, difícilmente ese paciente se va a recuperar. Ese paciente asmático deja de ser un paciente con una entidad reversible. Entonces, en resumidas cuentas, un alergeno interactuando con mi sistema de defensa, aquí por ejemplo, una célula presentadora de antígenos, que puede ser una célula dendrítica, macrófago, linfocito B, estimula a un linfocito T virgen, un CD4. Y el CD4 puede cambiar a la variante TH2, acá voy a mencionar a la TH1. La TH2 ya hemos visto, es proinflamatoria, CIRS, inflamación, destrucción. Distorsiona toda la arquitectura histológica de la vía aérea de conducción. ¿Qué hace el TH1? Si hubiera sido un TH1, porque esa es la otra predisposición. A veces uno tiene la predisposición. Yo ya nací, mi respuesta es TH2, ya estoy enfermo, estoy mal. Cualquier estímulo va a hacer que yo gatille TH2. La mayoría, ¿qué hacen? TH1. ¿Y qué es el TH1? Bueno, el TH1 tiene también sus citoquinas, interferón gamma, interleuquina 2, factor necrosis tumoral alfa. Tiene baja repercusión en reclutar células inflamatorias. Las recluta sí, pero para que dé una respuesta medida, controlada. Por acá yo dije esto es como un CIRS, por acá esto es como un CARS. Síndrome de respuesta antiinflamatorio compensador. Eso probablemente lo vieron cuando hablaron de fisiopatología de la infección. No es un CARS, sino simplemente es una respuesta inflamatoria controlada, medida a lo que se necesita. Entonces, es muy importante valorar qué tipo de respuesta tienes para saber cómo te vas a comportar, ¿no? Un TH2 en este escenario, lógicamente para nosotros, se comporta como un escenario perjudicial, porque comienza a reclutar más células inflamatorias que ocasionan mayor daño, mira, broncoconstricción, edema vasogénico, hipersecreción de moco, inflamación crónica, remodelado. Lo que no quería ocurre en este momento. Y ya llegamos tarde, porque ya todas esas respuestas se han dado y se han asentado en esa arquitectura histológica. Entonces, ese predominio TH2 sobre TH1 conlleva hipertrofia de células mucosas, distorsión e hipertrofia de las células musculares lisas, alteración a nivel endotelial que favorecen el reclutamiento y llegada de más células inflamatorias. Miren lo que ocurre en células musculares. Todas estas células musculares lisas, todas hipertrofiadas, y todas estas células productoras de moco, también hipertrofiadas. Entonces, este reclutamiento anormal, que ya se dio en un individuo predispuesto con TH2, conlleva la aparición de un daño en la vía aérea de conducción. ¿Ya? Esta vía aérea en donde también se reclutan más células inflamatorias, ya vimos ya la interacción entre la célula endotelial y la célula inflamatoria, ella vive en el vaso, simplemente alguien lo llamó, una quimioquina que se liberó, la reconoció y migra al tejido en donde lamentablemente va a producir mayor daño. Mayor daño. Con la interacción lógicamente amplificada de la respuesta específica, en donde se han producido los anticuerpos que ya comenté anteriormente y que nos van a llevar a este escenario catastrófico que es el remodelado cardíaco. ¿Ok? Entonces, esto ciertamente no nos conviene. Nos conviene
que el paciente precozmente sea diagnosticado y evite la progresión a un daño que lo agrupe ya dentro de los EPOC, en donde la respuesta no va a ser tan favorecedora para nosotros. Ya a manera de resumen, en relación a los signos obstructivos, son 3: enfisema, bronquitis crónica y asma. El asma se divorcia porque es reversible siempre y cuando la diagnosticamos precozmente. Las otras no, ya dejan daño. En el enfisema, destrucción de centros alveolares; en la bronquitis crónica, hipersecreción de moco. Este es el escenario de un paciente enfisematoso. Así nos viene, con textura delgada, rubicundo. Como hay poco oxígeno, ¿qué hace el organismo? Bueno, me falta oxígeno, transporte. Inmediatamente el riñoncito, a través de un factor que se conoce como factor estimulante por hipoxia tipo 1, genera mayor liberación de eritropoyetina. Es decir, la poca cantidad de oxígeno que se oferta al riñón aumenta la producción de un factor inducible por hipoxia tipo 1, que a su vez promueve que la eritropoyetina se comience a producir en mayor cantidad. Entonces va a haber mayor cantidad de glóbulos rojos. Estos pacientes nos hacen eritrocitosis, comúnmente conocida como poliglobulia, ¿no? Así es como nos vienen estos pacientes con textura delgada, ¿no? Mira, adelgazado, prácticamente desnutrido. Y este es el típico paciente con bronquitis crónica, ¿no? Cianótico, hipersecretor de moco, tos la mayor parte del tiempo, dedos en palillo de tambor, cianóticos por la poca cantidad de oxígeno que también vayan a tener estos pacientes. Así es el fenotipo, ¿no? Llegan finalmente en algún momento a tener necesidad de oxígeno casi en forma permanente. La repercusión del pulmón enfisematoso, ya sabemos que el ventrículo derecho, producto de la acumulación anormal de aire atrapado ya porque no hay forma de eliminarlo en forma adecuada, compromete la función de boca. Hacen falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, les preguntaba siempre, hacia abajo, edema en miembros inferiores, crecimiento del hígado, hepatomegalia, presencia de ascitis, ingurgitación yugular. Todo lo típico que vemos en falla cardíaca derecha va a estar presente aquí. Lógicamente, el escenario histológico aquí va a cambiar bastante, ¿no? Miren, el daño que se ocurre se parece mucho al asma, ¿no? Pero aquí, ¿qué notamos? Mayor cantidad de glándulas productoras de moco. Eso es lo característico en bronquitis crónica. Y que lógicamente ante el escenario de un proceso inflamatorio asociado muchas veces a infección, se descompensa mucho más. Pulmón de un paciente enfisematoso, claramente destruido, ya lo vimos anteriormente. El efecto que el tabaco tiene, promoviendo proceso inflamatorio local y también reclutando células inflamatorias para que ocasione más daño, es evidente. Entonces, dejar de fumar, la primera medida es indicar a ese grupo de pacientes. Si no quieres que te pase, lógicamente tienes que dejar de fumar. Ya sabemos el esfuerzo que le cuesta a los diafragmas. En realidad, un solo diafragma, hay diafragma derecho e izquierdo, genera presión negativa para introducir mayor volumen de aire. Le cuesta trabajo. Le cuesta eliminar el volumen de aire, le cuesta también introducirlo cuando haya algún estrés que haga que nuestro aparato respiratorio tenga que trabajar en relación a la demanda incrementada. Bueno, hasta aquí llegamos en relación a los síntomas obstructivos. Si es que de parte de ustedes tuvieran alguna duda, pregunta, me alcance, trataré de resolverla. Doctor, buenas tardes. Perdón, Plácido, dime. Doctor, una pregunta de usted. Usted mostró cortes histológicos en el enfisema. Cuando se hacen en radiografía, ¿también se pueden distinguir? En la radiografía no tanto, en la tomografía sí. La radiografía, no les hice todavía esa clase, ya lo tengo que hacer este fin de semana, espero. La imagen radiográfica es la suma, porque es una representación planar. Es la suma de todas las estructuras que el haz de rayos X atraviesa a nivel torácico, si es que la placa es de tórax. Entonces, como hay muchas estructuras aireadas y otras no tan aireadas, no se ve. Lo que sí vemos es un aumento de los espacios intercostales. Entre costilla y costilla hay una mayor separación. El aplanamiento de los hemidiafragmas, ¿no? Lo que llamamos un pulmón hiperaireado. Menor masa muscular, como se vio también. Cuando vieron ustedes, voy a tratar de compartir pantalla acá, pero eso es parte de semiología. Recuerden que estamos en fisiopato. Estamos compartiendo pantalla, creo. A ver. Sí. Entonces yo les mostré una imagen. Este paciente con textura delgada, miren, escasa masa muscular. Y cuando miras la placa radiográfica a la cual hace referencia Plácido, mira, este individuo también tiene escasa masa muscular, tiene poca masa muscular.
típico del paciente enfisematoso, ¿no? Miren los espacios intercostales versus los que encontramos en otro paciente con bronquitis crónica. Aquí básicamente hace referencia a que hay tanto aire que ya no permite que la caja torácica pueda introducir o ser más complaciente para recibir mayor volumen de aire, ¿no? Entonces, estas son señales indirectas, pero la tomografía, que sí hace cortes más finos, bidimensionales, sí permite detectar esas anormalidades típicas del pulmón enfisematoso. No niego que la placa puede detectarlo, sí. Si los septos están engrosados, productos de un escenario inflamatorio, eso crea como algunas cicatrices. Repito, otra vez no hemos hecho esa clase todavía de lectura de placa radiográfica. Uno puede sí también deducir que se trataría de un pulmón enfisematoso. Pero a lo mejor ahí, sin ser invasivo, sin sacar una pieza anatomopatológica, es la tomografía, ¿no? La tomografía nos va a ayudar mucho en identificar esas lesiones plásticas. Gracias, doctor. Bien. Bien, no habiendo más preguntas entonces. Señor Martínez, diga Doctor, usted. solo tiene una consulta respecto al examen, ya que no nos vamos a ver ni en práctica ni en Bien, ningún voy a dejar de momento. grabar un momentito, por favor, señor Martínez. Ya, dígame usted. Respecto al examen, quería saber si nos podía decir el tiempo, algunos adelantos, si es